Hola amigos, soy Gigi Fiore de El Despertar del Engaño y vengo a recordarles que el último sábado de cada mes tenemos nuestro compromiso imperdible con ustedes. ¿Dónde? En Canal 7 Salta. Este próximo sábado 25 de julio a las 9 horas estaremos en vivo junto a mi compañero Luis Gaite para hablar de todos esos temas de los que nadie se anima a hablar. Así que los esperamos 9 de la mañana hora argentina en Canal 7 Salta con la producción de Comunicadores Asociados. Nos vemos por allí. Hola, hola, muy buen día a todos. ¿Cómo están? Muy buen día. Otro Buenos sábado. días, qué linda mañana hoy. Sí, estamos bien, estamos bien. Una linda mañana. Otro sábado más, otro programa más. Y Una linda siempre, mañana para hablar de un tema más que interesante. Bueno, todos nuestros temas son sí, interesantes, controversiales, pero hoy, Luis, ¿de qué vamos a estar hablando? Contale a la gente. sí, hay un temita que venía dando vuelta y que es una palabra que se escucha mucho, pero mucho, mucho, mucho. El tema de las canalizaciones. El tema de el canalizador. ¿A quién le llaman? En definitiva, qué es una canalización? ¿De qué se trata esto? Porque siempre se ven, siempre se escucha, aunque la persona no esté en el tema paranormal, escucha todo esto y tiene una idea vaga de qué se trata, pero nada más. Vamos a tratar de ese tema, vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible, de la mejor forma que se pueda entender, eh, qué es lo que pasa con esto, de qué se trata. Bien, porque es un tema que si vamos a remontarnos al pasado, siempre ha estado. Por ahí la diferencia es que va cambiando de nombre, cómo se le llama a este mecanismo que ahora vamos a empezar a contarles y a describirles cómo funciona, que es una canalización. Para la gente que se va sumando ahora, le damos la bienvenida. Estamos hablando de un tema que hoy está muy nombrada esta palabra canalización, pero que antaño se le decía, bueno, vamos a la pitonisa, ya desde los filósofos griegos en la antigüedad, vamos al vidente, vamos, y como que la gente, como nos encanta clasificar, catalogar, les fue poniendo nombres diferentes, pero en realidad detrás de todo eso hay una misma cosa. Y el término canalización fue, tenemos una invitada que se ha sumado. Estamos en vivo, chicos, estamos en vivo, miren, tenemos acá, la próximamente va a conducir ella. Estamos en vivo, se ve que le interesa la canalización también. Bueno, estaban las brujas con un gato negro. Volviendo al tema, perdonen ahí la interrupción en vivo. La canalización es un término muy utilizado ahora en lo que es la New Age. Es decir, la New Age lo introdujo. ¿Para qué? Para explicar este mecanismo por el cual ciertas personas se comunican con hermanos mayores o hermanos ascendidos, con el yo superior. ¿Sí? Pero la New Age es mucho más reciente. Hay religiones y hay doctrinas que ya utilizaban esto, digamos, creían en esto mismo, pero utilizando otro nombre. Al final, el canalizador, ¿qué es? Es una persona que tiene la capacidad para comunicarse y para transmitir algún mensaje que venga de un ser que no está en este mundo corpóreo. Y Es Gigi, el transmisor. Gigi, y si yo te digo que es un medium o que es un vidente, es La lo mismo. palabra medium, Luis, un poco asusta a algunas personas. Claro. Y yo creo que un poco por eso es que se reemplazó por la palabra canalizador. Suena como más suave. Medium tiene por ahí una connotación que puede generar temor en algunas personas que no, por desconocimiento, simplemente por temor, porque también
las religiones se han encargado, muchas religiones se han encargado de generar temor a esa línea. Claro. Nosotros le vamos a contar a la gente cuál es la postura del despertar del engaño después de nuestras investigaciones y de haber también estado involucrados en ciertas doctrinas que nos permiten tener un criterio para decir lo que vamos a decir. Para nosotros, canalización es un sinónimo de mediumnidad, o podríamos decir que es algún tipo de mediumnidad, porque canalizador, canalización es un medio, el medium es un medio. ¿Cuál es la cuestión? Hay una entidad, hay un ser, una inteligencia, digámosle así, que no está en el mundo material, en el mundo tridimensional, el que podemos palpar, tocar, ver, oler con nuestros sentidos físicos, que se comunica a través de esta persona, que es el medium o sinónimo, el canalizador, a través de ciertos mecanismos, y es así como puede transmitir ese mensaje. Ahora, entonces, la persona que recibe el mensaje es el canal, y el transmisor, en realidad, el que emite la señal, pensemos en una radio, Luis. La señal de radio. Hay muchas frecuencias, ¿no es cierto? Y tenemos el dial, el que va sintonizando cierta frecuencia. Bueno, el canalizador o medium es aquel que sintoniza la frecuencia, que puede estar en ese nivel para captar cierta frecuencia, y el que emite es la inteligencia esa exterior, el espíritu, el hermano mayor, el extraterrestre, porque ahora, bien, hay mediums que canalizan distintos tipos de entidades, que tienen más bien sintonía con unos o con otros. En la New Age todos tienen sintonía con quienes, con los hermanos mayores y demás. En la doctrina espírita hablan de espíritus, hablan de seres elevados, de seres evolucionados o menos evolucionados, personas desencarnadas. Y ahora, Luis, en las religiones, vos que sabés tanto de teología y que conocés del tema de religiones comparadas, fíjate que hay distintas religiones que les llaman de distintas formas y al final todos lo que están haciendo es canalizar. Cuando nos contactamos cuando llega un mensaje del Espíritu Santo y que baja, ¿qué es eso? Es una canalización, es cierto, es un mensaje. La persona a la que le sucede es un canalizador. Por supuesto que en la época bíblica, allá en esos tiempos remotos, necesitaban poner un límite a la cantidad de adivinos que había, porque se los tomaba por adivinos también. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner un límite. El límite es los que traen solamente el mensaje de lo alto, el mensaje de Dios. Y a eso esos podían entregar el mensaje. Inclusive los reyes en sus cortes tenían esta clase de personas. Los reyes llamados paganos, tenían adivinos. Los otros reyes, los reyes instituidos por Dios, tenían profetas. Los profetas entregaban mensajes muy contundentes, que ni siquiera al rey le gustaban los mensajes esos, porque eran muy contundentes. Los otros, los adivinos, se acomodaban un poco más, querían quedar bien. Sin embargo, todo esto estaba reglamentado. Lo que iba por fuera de estos reglamentos se lo consideraba de origen diabólico, de origen satánico. Pero desde el comienzo de los tiempos hubo siempre personas que canalizaban los mensajes o los conceptos que venían de lo alto. En las tribus, en la antigüedad, no había religión, pero estaban los chamanes, o estaban las pitonisas. Ahora vos mencionaste hace un rato los oráculos, el oráculo de Delfos, el tan famoso y conocido oráculo de Delfos.
¿no? Que de ahí fue Sócrates el que, si mal no recuerdo, el que consultó ese oráculo, y de ahí salió la famosa frase, solo sé que no sé nada. Véanla, la historia es apasionante. Oráculos, chamanes, siempre a través de la historia de la humanidad hubo alguna o algunas personas que se dedicaban y que tenían esta posibilidad. En la Inquisición, por supuesto, eran brujas o brujos y los quemaban directamente. Eso se trataba con muchísimo miedo. El que tenía ese don en particular tenía muchísimo miedo de decirlo o que se enteren porque directamente lo quemaban. Pero siempre, siempre existió, siempre estuvo. No había forma de poder eludir ese don que todos tenemos y que de alguna manera algunos lo tienen un poco más desarrollado que otros. Vos mencionaste la nueva era, ¿no? La nueva era adoptó el nombre de canalizador, pero en realidad se podría decir tranquilamente medium, se podría decir tranquilamente vidente, porque es exactamente, en esencia es lo mismo. Lo que tiene de bueno la palabra esta canalizador es que es menos, trae un mensaje menos nocivo para la persona, no da miedo. Hay mucha gente que escucha medio, no vidente y dice, le da miedo, no sé por qué. Entonces al decir canalizador cambia la perspectiva de la persona que lo escucha. Y tal vez ese miedo, Luis, que mencionas, pueda venir de aquella época de la Inquisición, porque si el que andaba creyendo en esto, el que estaba involucrado, iba a ser quemado en la hoguera porque iba a ser tildado de brujo, hechicero. Entonces, yo pienso que ha quedado eso en la psiquis colectiva y se ha ido transmitiendo de generación en generación, que con eso cuidado, porque eso es algo malo. Y en realidad, si vamos al caso, todas las personas, en mayor o en menor grado, somos mediums. Luis, decime, a ver, no sé, ¿quién, y la gente que está escuchando ahí, que nos está viendo, ¿quién nunca ha tenido un presentimiento o una sensación? Sí. Buena o mala. Sí, como la que sea, pero sí un presentimiento ante... A veces sucede ante la previa a la toma de una decisión, por ejemplo. Otras veces sucede en forma natural, sin saber por qué, de repente pensaste en algo, se te vino una imagen de alguien y era como lo interpretás, porque uno cuando recibe todas estas cosas también recibe, aunque sea muy toscamente, digamos, la explicación de esto. Junto con esa canalización viene la explicación, viene la interpretación. Ahí está, ahí tocaste el punto clave, la interpretación que le da. La interpretación que se le da, sí. Porque la interpretación va a depender de la cultura, del tiempo histórico, de la religión que profese, si la profesa, sus creencias, del grupo social en el que esté inmersa la persona. Tiene mucho que ver, más allá de que todos mayormente o menormente, en algún grado, somos mediums. Y ahí yo quiero aclarar algo, Luis, porque cuando dicen es vidente, tiene un don. Un don es algo que te da alguien o un ser superior. ¿Saben qué? Venimos a desmitificar eso del don. Exactamente. La mediumnidad no es un don. La mediumnidad la tenemos todos. Que unos la hayamos desarrollado un poco más o un poco menos, puede tener relación con otros factores. Pero todos somos medium. El presentimiento es un tipo de mediumnidad. La inspiración es un tipo de mediumnidad. ¿Qué es la musa para un artista, para un pintor, para un músico? La musa en la que se inspira es un tipo de mediumnidad. Y acá me gustaría, Luis, que le comentemos a la gente un poquito, si te parece, los distintos, brevemente, porque esto es un tema muy amplio, tenemos que resumirlo y nos encantaría poder estar hablando toda la mañana. Pero bueno, contarle a la gente que hay distintos tipos de mediumnidad. ¿De acuerdo a qué? ¿De qué depende esto? Depende de la condición de la persona, con qué tengan mayor afinidad o menor afinidad. Por ejemplo, la más clásica, que todo el mundo conoce, la clarividencia. El vidente.
es poder ver más allá de esto físico, más allá del tiempo pasado, el presente, tal vez el futuro. La clarividencia es un tipo de mediumnidad. La clariaudiencia es otro tipo de mediumnidad. ¿Qué es eso? Es percibir ese otro plano a través del sentido del oído. O sea, de acuerdo al órgano con el cual el medium percibe lo que el ser está transmitiendo, es el tipo de mediumnidad. ¿Sí? Sí. Si es la mente, si es el oído, esas son las más clásicas. Hay una más rara, que por ahí a mí a veces me pasa, es más rara pero existe, más raro digo porque no se escucha tanto o no está tan popularizada, pero a lo mejor a mucha gente le sucede. Percibir aromas que no están ahí. Por ejemplo, de golpe sentís el olor de cigarrillo, pero no hay nadie cerca fumando, o el olor a rosas. Sucede mucho con el tema de las apariciones marianas, Luis, que vos sos Sí, especialista en eso. eso justamente te iba a comentar. Ese perfume a rosas o ese perfume a flores se lo asocia siempre con la presencia de la Virgen María. Siempre se lo asocia con eso. O también ha habido casos de personas que han percibido esta fragancia. Digo fragancia porque es un olorcito muy, muy rico, muy, muy lindo, muy agradable de percibir. Y lo han anticipado como algún mensaje de arcángeles o de Sí. seres celestiales. Sí. Eso también. A jazmín. Jazmín, sí. Mira, hablemos un poquito, apenitas nomás, históricamente para acá. Los videntes antiguos en la religión cristiana, eran los profetas. Después, en el Nuevo Testamento, solamente algunas autoridades de la Iglesia o también personas definidas, miembros de congregaciones, podían, bajo autorización, profetizar. A la expresión de lo recibido en forma de evidencia o de mediumnidad se le llamaba, o se le llama, profetizar. Siempre es un mensaje que baja de lo alto, que baja de Dios y va dirigido a toda la congregación o a alguna persona en especial. Y ahora, más adelante, nos encontramos con que ya el mensaje... bueno, vos hablaste, ¿no? Estaba acordándome de videntes conocidos. Edgar Cayce es uno de ellos, conocidísimo por todas las evidencias que tuvo. Acá en Argentina, Gigi, lo tuvimos a Solari Parravicini. Últimamente se lo está nombrando mucho por cuestiones políticas, por cuestiones del fútbol. Sí, siempre se lo cita a Benjamín Solari Parravicini, que para la gente que no lo conoce, búsquenlo, era un medium muy conocido, es todavía, que se adelantó en el tiempo y mucho de lo que él dijo, o sea, predijo, se cumplió. Y él lo que hacía son las psicografías. Ese es otro tipo de mediumnidad, poder con la mano, con el trazo, papel, dibujar o escribir para transmitir lo que es otra presencia, como decís, que en general es alguien, un ser de lo alto, elevado, le transmite. Sí. Bueno, y él ahora se sabe por los testimonios de amigos, de relaciones, de discípulos de Parravicini, que él canalizaba seres nórdicos y que en donde muchas veces donde estaba él aparecían naves, ahora ya se sabe con seguridad. Hubo algún discípulo de él, por ejemplo Pedro Romaniuk, claro, que también era otro canalizador tremendo. Y él también tenía contacto con estos seres nórdicos. Pero nos estamos adelantando, porque estamos... Sí, nos estamos adelantando a lo que viene en el próximo programa, porque ahí sí que los quiero ver, ¿eh? Sí, el tema extraterrestre y el vínculo con la mediunidad y demás. No nos vamos a desviar porque nos pasa que nos encanta. Pero bueno, volviendo al tema de los tipos de mediunidad, como ya dijimos, entonces clarividencia, clariaudiencia, la precognición, o sea, poder predecir lo que va a suceder, como este caso de Parravicini, que lo hizo, las psicografías, lo que es escribir, lo que es la sencilla percepción
como mencionábamos, el presentimiento, esas sensaciones que a veces podemos llegar a tener, esas podríamos decir que es una más suave, llamémosla así, y hay otras manifestaciones mediúmnicas que son, entre comillas, y no se asusten por la palabra, más agresivas. ¿A qué me refiero? A que el medium tiene un contacto muy fuerte, tan fuerte con esa otra presencia, esa otra inteligencia, que hasta puede llegar a tomar ciertos modismos, la forma de hablar de ese ser. Por ejemplo, si fue un espíritu, si es un espíritu de una persona que desencarnó, que vivió en la Tierra, por ejemplo, que hablaba con tono, una voz a lo mejor grave, y yo, por ejemplo, que hablo con una voz tan chillona, tan finita, y bueno, al estar incorporando, al estar canalizando ese ser, puedo llegar a tener esa voz más grave. ¿Por ejemplo? ¿Qué? Porque esa es otra forma de mediumnidad a través de la voz. Por Ese ejemplo, es otro mecanismo. sí, por ejemplo, religión umbanda. Por ejemplo, sí. Esto a mucha gente le va a resonar. Una canalización ya casi como una posesión de las personas. Exactamente. Ahí el espíritu toma posesión en ese momento del cuerpo de la persona y es como que la persona queda a un lado, el espíritu toma posesión y bueno, da los mensajes que tiene que dar y demás. Hay también una religión que está allá por Oriente, que es la religión de los derviches, eso estábamos hablando, que tienen también una forma de comunicarse con lo divino muy parecido a lo que hacen la gente de los Umbanda. Giran, empiezan a girar, y llega un momento en que baja esa conexión. Se conectan según ellos, con lo divino. Con lo divino, claro. Y se habla de, bueno, en estas religiones como la Umbanda o como los espíritas o espiritistas, que incorporan. Te dicen, incorpora. Eso se refiere a cuando pueden de alguna manera personalizar a esa otra presencia. Ahora, cuando hablamos de incorporar, no es, y también vamos a desmitificar, Luis, no es que ese otro espíritu se le mete en el cuerpo al medium, porque eso genera miedo. Sí. Miedo también, y vamos a desmitificarlo. El espíritu no se mete adentro del cuerpo del medium para nada, sí es una aproximación hacia el medium. Ahora, ¿en qué grado ese medium se conecta con el espíritu o la presencia o la inteligencia que esté ahí, sea de cual fuese su fuente, extraterrestre, el que fuese? Depende de muchos factores. Según la doctrina espírita de Allan Kardec, lo principal para que esto funcione y se pueda dar es el periespíritu, lo que ellos llaman el periespíritu. ¿Qué es el periespíritu? Es algo intermedio entre la materia, entre lo físico, esto que tocamos, esto que percibimos en la tercera dimensión, y lo espiritual, que normalmente no lo vemos, aunque está, ese otro plano. Es algo intermedio, algo que tenemos, según esta doctrina, todas las personas, y que persiste aún después de la muerte. Entonces, por eso que, según ellos, vuelvo a decir, el espíritu aún desencarnado, ciertos espíritus pueden sentir cosas o sensaciones que son más bien del plano terrenal. Por ejemplo, algo sencillo, un ejemplo sencillo que se suele dar mucho. Esta persona que le gustaba mucho fumar, se va a aproximar a lugares donde haya fumadores o personas que le gustaba beber alcohol, por ejemplo. Tienen la sintonía porque tienen la vibración esa impregnada en ese periespíritu. Claro. ¿Y cómo hace? Entonces vamos a hablar un poquito del mecanismo, pero está bien, no es un don, sucede, lo hemos visto, lo hemos percibido. Le cuento a la gente que no sabe, yo soy medium, ¿sí? Me costaba al principio aceptarlo, me costaba entenderlo, hoy lo puedo decir abiertamente porque uno al estudiar pierde el miedo. El conocimiento te hace perder el miedo, te hace entender y ser libre. Bueno, ¿cómo hace esa entidad para poder conectarse, para poder transmitir el mensaje? ¿A través de qué? Bueno, si existe este perispíritu, así como lo plantea la doctrina espírita, hay una conexión que se da, porque hay muchas frecuencias de radio.
pero cuando sintonizamos una, captamos solo una y no las otras. Esto es lo mismo. Hay sin lugar a duda una conexión entre el medium que se genera en ese momento y ese ser. ¿Quién la genera? El ser la busca. Lo que hablan estos espíritus que se han comunicado es que ellos suelen ver una especie de lucecita, una luz, que les hace saber a ellos qué persona tiene más desarrollado ese, entre comillas, don que tenemos todos. Y ahí se aproxima, y si el medium captó justo esa frecuencia y el medium decidió conectarse, se va a conectar. Ahora, si el medium no quiere, no se va a conectar. Acá no es esto de que lo va a tomar por la fuerza, de que el medium va a perder la conciencia, de que va a perder y va a hacer cualquier cosa. No, esas son otras historias, dejémosela a los seres sombras, son otros mecanismos. Pero el mecanismo de mediumnidad, el medium se da cuenta y puede ir regulando. Si el medium dice, quiero frenar acá, va a frenar. Ahora, no es que toma el cuerpo así, lo agarra y le transmite, sino qué es lo que hace la entidad. No se asusten por la palabra entidad. Digo entidad que puede ser una inteligencia, como dije, un extraterrestre, un espíritu, el que fuese. La inteligencia que está ahí presente, lo que hace es transmitirle al medium a veces imágenes, como flashes, imágenes, entonces se comunica, el cerebro, digamos, o sea, se comunica con el medium, el cerebro lo decodifica a esta frecuencia que el ser le transmite como esta imagen. Porque no es que, bueno, a ver, te muestro un cartel y te lo pongo ahí. No hace eso el espíritu. El espíritu le transmite la frecuencia. El cerebro lo decodifica como una imagen y ahí es donde viene el flash. Y esos flashes a veces son muy claros, otras veces son más bien borrosos. Ese flash puede ser un sonido, puede ser una palabra escrita que uno la ve, de acuerdo a cómo, a la preferencia que tiene el cuerpo humano del medium. En mi caso, yo les cuento, hay muchos casos diferentes, pero en mi caso yo percibo mucho con los oídos y últimamente lo que me está pasando es percibir con mayor nitidez imágenes. Y algo que es fundamental, porque si no, no pasa el contacto, digámosle así, para usar una palabra más de la New Age, el contacto no sucede si no hay una conexión de tipo emocional con la entidad. Entonces, ¿ahí qué sucede? La entidad le transmite al medium todo lo que siente en ese otro plano. Entonces, si se siente triste, puede ser que el medium empiece a llorar, pero no porque el medium esté él haciendo eso, porque lo sienta él, es porque está representando todo lo que le está transmitiendo el espíritu y el cuerpo lo va a manifestar como lo entendió, como lo interpretó. Se puede llorar, se puede reír, y hay distintos tipos de entidades, unas con frecuencias más elevadas, otras más bajas, seres que son más hostiles y seres que son mucho más elevados, amorosos. ¿Cómo se va a conectar? Depende de qué vibración conecte el medium en ese momento. Y vos comentaste al principio que también tienen mucho que ver los aspectos culturales, de información Totalmente. de la persona, los aspectos religiosos. Por ejemplo, la persona religiosa, si tiene una visión de una víbora, seguro que te va a decir que es el diablo o Satanás, ¿no? Por ejemplo, si tiene una visión de algún animal que tiene que ver, que está relacionado con la Biblia, un cordero, por ejemplo, va a interpretar que es algo que no es dañino, que no es malo, y por ende va a dar ahí su interpretación. Todas estas cosas también están relacionadas. Lo bueno de todo esto es tener información y no aferrarse tosudamente a esa información, intentando dar una definición contundente a lo que en ese momento estamos recibiendo, o a la imagen que estamos recibiendo, o al sonido, o a lo que sea. Siempre hay que buscarle la otra cara de la moneda. Tal cual, como el despertar del engaño siempre les muestra la otra cara de la moneda. Y hablando de esto, me hiciste pensar
dos mediums diferentes, dos canalizadores diferentes que están contactando a la misma entidad. Para que la gente sepa, ¿es la misma entidad? Sí. La forma en que el medium va a transmitir el mensaje va a ser diferente, porque ahí es donde tiene que ver todo lo que estás explicando, Luis. Muy bien. La cultura, la edad, el grupo social en donde está inmerso, si es religioso, si no lo es. Entonces la idea la va a transmitir como, digámoslo así, en criollo, como mejor le sale al medium. Claro. Aunque sea la misma entidad. No quiere decir que porque dos mediums distintos que dijeron, supónganse, yo canalizo a Juancito, al espíritu de Juancito, bien. Yo también canalizo al espíritu de Juancito, pero uno lo hizo con una psicografía y usó ciertas palabras, y el otro lo hizo a través de una verbalización y usó palabras diferentes. Entonces, no crean que no es cierto que canalizan a Juancito, sino que es la misma entidad, pero obviamente por una razón absolutamente lógica. Y acá apliquemos la lógica. La voz es distinta, el cuerpo es distinto, las costumbres son distintas. Ese cuerpo distinto lo va a interpretar como le sale. Pero es la misma entidad, porque sí, las mismas entidades pueden ir a distintos mediums a través de la historia. Pasa mucho, Luis, en la New Age, que hablan de que canalizan a la misma entidad. ¿Se acuerdan de Ashtar Sheran? Uy, sí. Qué problema con eso. No me voy a meter mucho en ese tema porque da para un programa separado, aparte. Sí. Pero, y cada uno lo hace de la forma que lo siente. Sí, es probable que ciertas palabras coincidan, porque obviamente es esa misma entidad. Entonces, algo parecido van a tener, pero no necesariamente tienen que ser iguales las formas en que transmiten el mensaje. Y sí, la pregunta que me hago, ¿son todos buenos lo que canalizamos? ¿Son todos malos? ¿Cómo hago para discernir qué es lo que me está mandando a mí ese mensaje? ¿Cómo hago para darme cuenta? Porque en definitiva, uno, volviendo a la palabra, uno es un canal, ¿no? Y un canal lo único que hace es recibir y dar. ¿Y cómo puedo saber? ¿De qué manera puedo diferenciar, por lo menos dentro de nuestro entendimiento humano, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo positivo, qué es lo negativo? ¿Cómo puedo diferenciar? Yo creo, Luis, que tiene que ver con el efecto, mucho con el efecto que produce el mensaje. Porque, bueno, como la gente ya sabe, nosotros estamos desarrollando una investigación con nuestro equipo, el Despertar del Engaño, y hemos podido comprobar que a pesar de que haya un ser que se presente con una primera impresión positiva, puede en realidad, en el fondo, no tener esas mismas intenciones y que se disfrace. Antes las viejas te decían, las abuelas te decían, el diablo se disfraza, cuidado, es cierto. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el medium tiene una gran responsabilidad. Hay seres positivos, seres negativos en todo el universo, que es inmenso. Esto de que son todos malos o son todos buenos es mentira. Hay buenos, hay malos, hay intermedios, hay de todo, hay grises, y todas las escalas de grises en este universo. Como dije en un principio, la sintonía y la vibración que tenga la persona también tiene mucho que ver, el medium, en qué es lo que atrae, qué es lo que canaliza. Pero no tiene que bajar la guardia, y el medium siempre tiene que tener cuidado de no confiarse al 100% de que el ser que se aproxima es lo que es. Yo los invito a los que tengan más desarrollada esta capacidad a... En criollo, hay una palabra que voy a usar que me van a entender los argentinos, a chicanearlo. ¿Qué quiere decir eso? A indagarlo, chicanéenlo, indáguenlo para estar seguros de si realmente es quien dice ser, porque hay muchos mentirosos también. Vienen y soy Cleopatra. Qué bien. Todos son, muchas veces hay medios que canalizan todos seres conocidísimos de la historia, famosos. Nunca un Juan Pérez, digamos. También pasa eso. Sí. Ojo, cuidado con eso. ¿Cómo saber si son buenos, si son malos?
es indagando. Tampoco se guíen por las emociones y las sensaciones al 100%. O sea, todo lo que le vaya sucediendo en el transcurso de la comunicación, vayan observándolo. Mi consejo es este: no se pierda el medium en esto de que, ay, me vino un ángel, con la figura de un ángel es bueno. Cuidado, indaguen y vean cómo transcurre la comunicación para estar seguros de si es fidedigno ese mensaje o si es un espíritu burlón, que también a veces la ouija, por ejemplo, mucho cuidado, porque eso abre portales, porque generalmente atrae seres más bajos, burlones. También hay que tener cuidado con el tipo de práctica que hace el medium. El tarot, por ejemplo, Luis, que hablábamos anoche. Sí. El tarot también. La mediumnidad también está ahora ya está muy conocido, los registros akáshicos. También, eso es un tipo de mediumnidad también. También, en las constelaciones familiares, también. Y están tan en boga, tan de moda ahora que la gente se ha vuelto dependiente de esto. En más de una oportunidad he escuchado personas que decían: fui la semana pasada que me tienen las cartas y voy a volver a ir ahora porque no sé qué voy a hacer y demás. Cuidado con eso también. Nosotros tenemos plena capacidad de uso de todas las herramientas con las que hemos nacido, y podemos, sí, intentar averiguar o poder llegar a la conclusión de cómo y qué camino tomar, pero no depender en absoluto de todas estas cosas. Cuidado con eso. La verdad que me acuerdo, Gigi, que en la época 1920, por ahí, Allan Kardec, por ejemplo, en esa época, era muy común que en las casas se reunieran a hacer una sesión de mediumnidad. Traían un medium y hacían sesiones. Hay fotos que vos las mirás y son impresionantes. Y traían un medium, bueno, que le daba el espectáculo a toda la gente. Y uno de los más famosos, ¿sabes cuál? Sesiones de las más famosas, ¿sabes cuál fue? Había un ilusionista, Harry Houdini se llamaba, que hacía cosas, se metía dentro de tambores, lo tiraban a un río, era un escapista también, realmente excepcional el hombre este. Cuando fallece Houdini, la esposa se había obsesionado con contactarlo. Sí. Y pagó fortunas a mediums, los mediums famosos de la época, para poder contactarse. Aparentemente no lo pudo lograr. Así que también mucho cuidado con eso. Muchísimo cuidado. Toda la práctica que hagan, no estamos diciendo que no lo hagan, sino, como dice Luis, que tengan cuidado y que nunca pierdan la percepción de su propio yo. Porque en realidad el medium tiene el control, pero tiene que hacerlo a conciencia, siempre priorizando su libre albedrío, no dejarse llevar al 100% por la entidad que esté, sea buena, sea mala, peor, ¿no? Así que, bien, le queremos decir a la gente, ¿a dónde nos encuentran, Luis? ¿Cómo nos pueden ubicar? Nos encuentran en nuestra página web www.eldespertardelengano, sin el palito de arriba de la ñ, eldespertardelengano.org. Ahí está la información detallada. También en nuestras redes, en Instagram, estamos en Facebook y subiendo videos todas las semanas, videos cortos, pero con temas muy interesantes y absolutamente entendibles. Todo el mundo puede entender lo que decimos en estos videos. No usamos un lenguaje difícil de entender, justamente porque queremos que la persona común pueda tener acceso a esta información. Es información muy buena, muy contundente la información. Así que los invito a que nos vean por ahí. Ahí también están nuestros teléfonos. O sea, tienen forma de poder comunicarse con nosotros. Y vamos a estar hablando de este tema, porque bueno, recién lo hemos abierto. Esta es la introducción. Ya vamos a hablar en próximo programa y vamos a ver, porque es un tema muy extenso como todos los que tratamos, pero nosotros vamos a ir adelantándole un poquitito de lo que vamos a tratar en el próximo programa, porque ahí les vamos a contar ya acerca de los canalizadores
y más del tema ufológico, extraterrestres, y le vamos a contar con qué extraterrestres nos comunicamos nosotros, el despertar del engaño. Así que, por favor, véanlo, súmense. Esto está muy vinculado al tema de mediumnidad. Ya hemos desmitificado muchas cosas, creo, en este programa tan útil. Le agradecemos a Sergio Gatelet y siempre a nuestro flamante productor allí, que nos está ayudando detrás de bambalinas, a Rubén, a la gente que nos sigue, muchísimas gracias. Y Luisito. Comunicadores asociados también, gracias también por la posibilidad y por este tiempo que nos dan para poder desparramar un poco más estas noticias, porque en definitiva lo que necesitamos es que esto llegue a toda la gente, a todos, sin distinción. Y que la gente pierda el miedo, Luis, porque el miedo nos bloquea. Sí, pasan muchas cosas feas en el mundo, sí, pero tenemos que estar alertas, porque por miedo a no escuchar quedamos expuestos. Siempre la verdad nos salva, la verdad nos lleva a encontrar una solución. Entonces animémonos a escuchar y salgamos de ese estado de confort, aunque no estén muy de acuerdo con lo que nosotros digamos, porque nosotros no imponemos nada acá, no le estamos pidiendo que nos crean, pero sí que se den la oportunidad de escucharnos y entonces así poder sacar sus propias conclusiones con un poquito más de información y con un criterio, no porque sí, no porque no, a mí eso no me gusta. No, dése la oportunidad. A nosotros nos encanta que venga gente que no cree en nada. Nos gusta más. El que cree, ya estamos. Pero nos gustaría que nos escuchen y después de eso opinen. Así que véannos el próximo programa que vamos a estar hablando más del tema extraterrestre. Y vos sabés, Gigi, que estaba pensando, ¿no? ¿Y qué pasa si el canalizador recibe un mensaje específico para toda la humanidad? Y bueno, y eso está muy atado a la New Age, eso está muy atado al temita que vamos a tratar en el próximo programa, porque se nos ha acabado el tiempo, iríamos hablando, yo sigo por privado acá con Luis charlando de estos temas, y a ustedes los vemos en el próximo programa. Vamos a estar siempre el último fin de semana de cada mes. Así que los invitamos a verlos y a continuar durante todo este tiempo a través de nuestras redes sociales. Les mandamos un abrazo gigante a todos, a todo el mundo. Buena mañana, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén mirando. Chao, chao. Nos vemos, hasta la próxima. Hoy más que nunca hace falta cambiar la matriz informativa. Esta es una urgencia. Desde Comunicadores Asociados estamos aquí para brindarles acceso a la verdad, haciendo o respetando nuestro eslogan que es la verdad salva vidas. De todas maneras, hace falta el apoyo de ustedes, hace falta lograr cambiar esa matriz informativa para que ustedes comiencen a valorar y a colaborar con cada comunicador e inclusive con el canal 7 que nos brinda este espacio gratuitamente. Ahí pueden ver los datos de apoyo, pero de forma también individual cada comunicador tiene sus datos para que ustedes puedan apoyar. Ese es el pedido que le hago porque es importante, dedicamos mucho tiempo a investigar y estamos aquí dando la cara y luchando contra un gran enemigo que son los hegemónicos y monopólicos medios de propaganda oficiales, que no hacen otra cosa que confundirnos, mentirnos y engañarnos. Así que, dicho esto, les agradezco nuevamente y los espero el próximo sábado de 10 a 11 horas aquí mismo, en Canal 7.